Cristo predicaba el Evangelio en el rayo del sol y se congregaba la multitud porque hacían lo que tenían que hacer, escuchar lo más importante, que es la palabra de Dios. Y les puedo asegurar que no había tanto confort, estábamos más confortables nosotros que en aquel tiempo. Estaban en el medio del desierto y ahí tienen temperatura de 50 grados, así que nosotros estamos, les aseguro, mucho más cómodos. ¿Saben? Ayer me pasó algo curioso en Lorito Félix. Estábamos acomodando a los chicos para cruzar la plaza, para ir a la plaza, y uno de los nenes se acerca y me dice: «Tenés todo el diente verde». ¿Qué? «Tenés todo el diente verde, qué asco». Y me hizo así la cara y se fue. Pero yo empecé a pensar y digo: ¿por qué debo tener los dientes verdes si no he comido nada? El caso es que el nene de 5 años, yo tenía que llevar a los chicos a la plaza y dejé todo porque digo, me voy a estar en el espejo del auto para ver si tengo... No tenía ningún diente verde, cierto que no los tengo tan preciosos, pero no los tenía color verde. ¿Y por qué le cuento esto? Porque es gracioso lo que ella dijo, lo que el nene dijo, pero a la vez me hace pensar en la importancia de cuidar, de prestar el oído, o nuestro oído, a la persona equivocada. Porque un nene de 5 años hizo que de pronto, porque no tenía lógica que me dijera que los dientes estaban verdes, a no ser que me tuviera convirtiendo, no sé, en el Clever Hack, ¿se acuerda de la serie? Pero no tenía lógica, pero sin embargo, él hizo que yo fuera hasta el espejo del auto y me miré y... Por eso pensaba en la importancia que es, hermano, cada día de nuestras vidas, en prestar el oído, o mejor dicho, de tener cuidado, de prestar el oído, a veces a la persona equivocada, porque te pueden desviar del rumbo, te pueden desviar de tu objetivo, te pueden desviar de tu propósito. Yo tenía la responsabilidad de cruzar 25 chicos a la plaza y dejé los 25 chicos dando vueltas para ver si yo tenía los dientes color verde. Entonces, debemos tener cuidado. Por eso, la importancia que representa para nuestras vidas vivir lo sobrenatural de Dios. Qué importante que es experimentar cada día de nuestras vidas la presencia de Dios para tener claramente las cosas aclaradas. Qué importante que es experimentar la presencia de Dios para poder tener el discernimiento suficiente para darnos cuenta de que lo que me puedan decir, yo tenga la capacidad espiritual para aceptarlo o para desecharlo. Tiene lógica la palabra de Dios cuando dice que debemos examinar todo, y si te sirve, bueno, retener lo bueno, pero si no te sirve, tu obligación es desecharlo. Vivimos en un mundo convulsionado de inseguridad y de incertidumbre, pero es muy importante experimentar lo sobrenatural de Dios. La realidad es que para poder experimentar lo sobrenatural de Dios es importante entender la magnitud del poder de Dios sobre nuestras vidas. Si yo no entiendo la magnitud de un Dios sobrenatural, siempre voy a estar lidiando con mis humanidades, con mis cuestiones carnales, y cuando de pronto yo le doy rienda suelta a mis pensamientos, a mis sentimientos y a mis ideas, empiezo a desviarme del rumbo que Dios tiene perfectamente planificado. La realidad es que existe un sinnúmero de creyentes que transitan sus vidas espirituales sin propósito. Y esto es muy triste, porque, ¿sabes qué? Transitar la vida espiritual sin propósito significa que no tenés una idea definida, que no tenés una voluntad definida, que no tenés un proyecto definido, que no tenés un objetivo definido, que no hay una finalidad claramente definida. Y el propósito de nuestras vidas, dice la palabra, que es crecer en nuestra vida espiritual para poder llevar frutos para la honra, para la gloria de Dios, porque el mundo lo necesita.
No vamos a hablar de todo lo que enfrentas cada domingo en el trayecto de nuestro hogar hasta la iglesia, porque te caes de espalda. Las cosas que se ven en este tiempo, en adolescentes y en jóvenes, tomando alcohol en un estado deplorable, vidas totalmente perdidas que ni siquiera en esa condición de vida llegarán a ser adultos, porque se pierden en el mundo. El Señor te necesita para que cumplas claramente el propósito de Dios. Una vez que entendemos la realidad de Dios acerca de su poder, nos damos cuenta que el problema, que la adversidad, que si tengo los dientes verdes, que si soy petizo, que si soy alto, ¿sabes qué? Delante de la presencia de Dios, cualquiera sea el problema de la naturaleza, deja de ser un imposible. Porque empezás a vivir lo sobrenatural de Dios. Quiero compartir con ustedes en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Esta historia es fascinante porque realmente esto habla de lo que significa vivir lo sobrenatural. Josué, capítulo 6, versículo 1. Y es una historia recontra archiconocida por todos. La hemos leído millones de veces. Se ha predicado 1.000.000 de veces acerca de esto, pero no termina de salir del asombro del significado que representa que el Hijo de Dios, una vez por todas, entienda que puede vivir lo sobrenatural de Dios parado en un mundo totalmente perdido y ser un victorioso en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Capítulo 6, versículo 1 de Josué, fíjate lo que dice ahora. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, difícil el acceso, imposible a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo, dice el Señor, he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice: rodearás pues la ciudad de los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que estén atentos y oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Y sabéis cuál va a ser el resultado? Dice: los muros de la ciudad caerán. No tenían que ir ni siquiera con una hondera, no tenían que ir con arcos y flechas. Lo único que tenían que hacer era ir acompañado bajo las directivas de un Dios poderoso que iba a hacer algo sobrenatural sobre el pueblo de Dios. Podemos ver que la ciudad de Jericó era verdaderamente una fortaleza. Se dice que tenía 4 o 6 hectáreas de diámetro, con cordones de cemento de entre 4 y 6 metros que rodeaban la ciudad. Era una ciudad perfectamente fortificada. El pueblo de Jericó se caracterizaba por considerarse la ciudad más poderosa, más segura del mundo, y la realidad era que sin lugar a dudas lo era. Pero algo aconteció en aquel tiempo. Había directiva de Dios en el tiempo de Moisés, y todos recordarán en el libro de Números, cuando Moisés manda a los espías a ver la tierra y a revisar la tierra, y aquellos espías vinieron con una información quizás distorsionada de la realidad. Quizás habían visto con los ojos de lo natural de cada uno, quizás estaban sobreexagerando sobre la situación, pero la realidad es que cuando volvieron a dar el informe de aquella ciudad, ellos llegaron a Moisés, se presentaron a Josué y empezaron a decir: hemos visto la ciudad está bárbara, hemos visto aquel lugar, pero hemos visto que son personas más fuertes, son gigantes. Y dice: éramos a nuestro parecer
Y ahí está la clave de la realidad. Ellos veían lo que les parecía, y cuando vos pones tu parecer sobre cada una de las circunstancias, le estás diciendo a Dios: yo no te necesito, porque es el parecer de lo que yo creo con respecto a mi vida, de lo que yo creo con respecto a mis decisiones. Y esto fue lo que pasó. A nuestro parecer, dice, somos como langostas. Y claro que agregaron una parte muy emocional, porque dice así: le parecemos a ellos, somos como langostas, somos insignificantes. Señor, te has equivocado. Quizás no sea esa tierra. Hermano, no solo el informe era altamente pesimista, sino también no era fiel. Y no solamente que no era fiel el informe, sino también, ¿sabes qué? Carecía de fe. Y no solo carecía de fe, que era lo más grave, sino que, ¿sabes qué? Desacreditaba la capacidad sobrenatural de Dios y lo que Dios había establecido como regla, como ley, en donde el pueblo lo único que tenía que hacer era claramente obedecer. Dios los había liberado con una forma sobrenatural, pero de pronto ellos seguían poniendo por encima el propio parecer. Y cuando ponemos nuestro parecer sobre las circunstancias, la realidad es que estás muerto. Porque no se puede llevar la vida espiritual conforme a nuestro parecer. Jeremías 17:9 dice que engañoso es nuestro corazón. Pero no solamente es engañoso, sino también dice que es perverso. Entonces, si hay algo a lo que no podemos prestar atención, es precisamente, como siempre decimos, es a darle rienda suelta a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Muchas veces escuchamos y decimos: bueno, lo que pasa es que el ser humano es emocional por donde lo mires. Y sí, es realidad. La realidad es que Dios ha puesto emociones en nuestras vidas, pero si esas emociones no están perfectamente controladas por Dios, van a jugar un papel en contra, un papel preponderante en nuestras vidas, y cada decisión y determinación que podamos tomar desde lo emocional termina, hermano querido, en una tragedia. Si hay algo que debemos entender claramente, es que el Hijo de Dios no se mueve por emociones, sino que el Hijo de Dios se mueve claramente por lo espiritual y lo sobrenatural de Dios. Pero acá tenemos una realidad de hombres espirituales en esta historia y de hombres emocionales que rayaban casi la carnalidad. Josué y Caleb, en el medio de la discusión de aquel momento, escuchando la noticia tan pesimista, como eran hombres espirituales, ellos dijeron y advierten al pueblo. Y dice Caleb y Josué: no sean rebeldes contra Jehová. No presten atención al lugar equivocado. ¿Hasta cuándo serás rebelde? ¿Hasta cuándo te vas a enojar? ¿Hasta cuándo tu ira va a manejar tus sentimientos, tus emociones y tus decisiones? No les presten atención, dice. No sean rebeldes contra Jehová, los comeremos como pan, porque con nosotros está Jehová. Con esto, con vos, hermano querido, debemos entender que está el poder sobrenatural de Dios. Y hay veces que transitamos nuestras vidas espirituales como pidiendo limosna, cuando Dios te da todos los beneficios de su gracia, de su favor, para que vivas una vida perfectamente victoriosa. Hermano, la historia en Cristo es totalmente diferente. El desánimo los embargó, perdieron el rumbo. Las murallas de Jericó representan, ¿sabes qué? Simbólicamente en nuestras vidas, todas aquellas cosas que bloquean nuestro crecimiento espiritual, todo aquello que trata de impedir que podamos habitar en el lugar de la bendición de Dios. Él desea que habitemos
Él desea que nosotros seamos los representantes. Él desea ser luz en nuestras vidas. Y cuando entendemos esto, ¿sabes qué? Nada, por más que sea a nuestro parecer imposible, para Dios es imposible. Claro, a nuestro parecer podemos considerar ciertas situaciones que nos van a mover de eje, pero cuando nuestra dependencia está pura y exclusivamente en el Señor, la realidad es distinta. Las murallas pudieran ser que nuestras debilidades, las murallas pudieran ser nuestro carácter, las murallas pudieran ser nuestra soberbia, quizás nuestro orgullo, nuestras dificultades o nuestras murallas pudieran ser problemas familiares, problemas con mi matrimonio, bueno, esto no tiene arreglo, ¿qué hago? Me separo, problemas con los hijos, ¿qué hago? Lo echo, lo traigo, ¿qué hago? Pero saben que no solamente el problema son las murallas de lo que enfrentamos en cada día, sino que a veces somos nuestros propios artífices de levantar nuestras propias murallas. El Señor nos limpia, el Señor nos barre el terreno, el Señor saca toda la podredumbre y la porquería, pero nosotros empezamos a veces voluntariamente a edificar nuestras propias murallas. Y cuando esto pasa, hermanos, tenemos problemas. Hay situaciones que parecen imposibles, pero el Señor desea que avancemos y que tomemos posesión de las garantizadas promesas que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Él desea que nuestro objetivo y nuestra mirada siempre vaya en pos de la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie, dice la palabra, que empieza a hacer y a trabajar la tierra con el arado puede ir mirando hacia atrás, porque no tendría lógica. Por eso la importancia de lo que Dios quiere, que nosotros nos abracemos a las promesas que Dios ha garantizado desde antes de la fundación del mundo para la vida de cada uno. Pero ¿quién nos ha garantizado? Bueno, el Señor nos ha dado la paz. Nos ha garantizado el gozo, la seguridad, el equilibrio, la salvación. El Señor nos ha garantizado las promesas que tú y tu casa podrán encontrarse con el Señor. Pero todo empieza en la decisión, en donde vos das este primer paso de fe y todo lo sobrenatural de Dios, cuando dejas que el Señor administre y sea el administrador de tu vida, empieza a tomar forma. Y cuando vivís lo sobrenatural de Dios, llega un momento en tu vida que te quedas helado de lo que el Señor puede hacer con aquello que inclusive para el mundo estaba perfectamente perdido. Hermanos, vale la pena poner la seguridad en lo sobrenatural de Dios. Salmos 28 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y Él es el refugio salvador de su ungido. Hermanos, cuando entendemos y nos damos cuenta que Dios es todopoderoso, que su poder es claramente infinito, ¿sabes qué? Nada te detiene en la búsqueda de apropiarse de las promesas y de la realidad de Dios. Pero fíjate el versículo 2 que dice: y dijo Josué, y le dijo Jehová a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a los reyes con sus varones de guerra. Todo lo que representaba en aquel momento un obstáculo para el pueblo de Dios, en ese tiempo presente Dios transmite en paz, en seguridad, en confianza, en firmeza, en convicción y fe que el Señor iba a hacer todo lo que tenía que hacer. Y el pueblo, como maduros espirituales, Josué a la cabeza del pueblo como hombre espiritual, él simplemente decide llevar a cabo la directiva de Dios. Y este principio, sin lugar a dudas, aplica hoy en día para la vida individual y familiar de cada uno. Hoy aplica para nuestras vidas en victoria sobre cada una de las situaciones. Ahora, para recibir esta victoria, todo lo que tengo que hacer es superar las dudas y dejar claramente mi parecer de lado
y darle el control de Dios. Porque ¿sabes qué? Las estrategias de Dios sobre cada situación de mi vida, cualquiera sea el color, las estrategias de Dios no fallan. Pero ¿sabes qué? Las estrategias mías con respecto a cada situación, cuando no están comandadas por Dios, terminan en un fracaso inminente. Por ahí nos arrepentimos de haber metido la pata a lo largo de nuestras vidas, y simplemente fue por el hecho de que a veces seguimos batallando con nuestras propias ideas, con nuestros propios formatos, en vez de darle el control absoluto a Dios. La estrategia de Dios no falla. Mis sentimientos y mis emociones y mi parecer me llevan al desastre. La estrategia de Dios en el verso 3, en el versículo 4, entonces dice: rodearé al pueblo, la ciudad de los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haré durante 6 días. Parecía algo ilógico. Verso 4: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Verso 5: y cuando toquen prolongadamente la bocina, estén atentos, le dice, porque la victoria será de ustedes. Quizás el pueblo de Dios preparaban todas sus estrategias de guerra para aquel momento, pero todas esas estrategias de guerra el Señor empieza a hacer un lado y le empieza a decir: ¿sabes qué? No es con ejército, no es con espada, sino ¿sabes con qué? Con el poder de mi espíritu, que va a ser el que conseguirás la victoria en Cristo Jesús. No es con tu fuerza que mi matrimonio va a mejorar o que mi vida conyugal va a mejorar, sino con la gracia y el favor de Dios. No es con mi fuerza que mis hijos van a poder tener un cambio en su vida, sino con la gracia y el favor de Dios. Ahora, yo voy a hacer lo que mejor tenemos que hacer, es depender del Señor e hincar nuestras rodillas delante de la presencia de Dios, para que el Señor transforme, para que el Señor cambie, para que el Señor haga lo que tiene que hacer conforme a su voluntad. Hablaba ayer con una persona que su trabajo está peligrando y tiene preocupación porque es evidente, hoy perder un trabajo en este tiempo en el que vivimos es grave. Familia, hijos, responsabilidad de alquiler, de una cosa, de otra. Y empezamos a hablar acerca de la importancia que es depender del Señor. Si el Señor te ha puesto en ese lugar, podrá mirar el jefe, el subjefe, el jefe del jefe y del recontrajefe, hacer lo que quiera, preparar las estrategias que quiera para desprenderse de vos. Vos vas a estar parado como un soldado en ese trabajo y no te va a mover nada. Pero si ese trabajo está siendo un obstáculo para tu vida física, para tu vida espiritual, para tu vida familiar, y el día lunes cuando te presentes el trabajo y sea la hora de renovar el contrato, agarren el contrato y te lo rompan en la calle y te lo tiran, vos vas a dar la media vuelta de ese lugar y vas a salir pegando unos saltos de 2 metros. ¿Sabe por qué? Porque es el Señor el que tiene el gobierno de cada situación. Y cuando yo entiendo que todas las cosas nos ayudan a bien, yo lo único que hago es sentarme en el colectivo de la fe y poder disfrutar, ¿sabes qué? Del paisaje. Porque es el Señor direccionando tu vida conforme a su voluntad. Si hay algo que yo he experimentado a lo largo de mi vida, en críticas situaciones económicas, es que nunca hemos podido decir, desde que tengo uso de razón, junto a mi familia, junto a mis padres, que nunca faltó absolutamente nada. Nunca tuvimos problemas de juicios o de deuda o de compromisos o de que nos cortaron la luz o que faltaba el... Nunca. Es cierto que no hicimos fortuna, pero ¿sabes qué? Las garantías de Dios
sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu hogar están perfectamente garantizadas. La clave es depender del Señor. No te preocupes si el lunes tu jefe te escupe la cara y te tenés que dar la media vuelta. Date la media vuelta, porque lo que Dios tiene a partir de ese momento, ¿sabes qué? Es mucho mejor que lo que has vivido en aquel momento. Hermano, descansa sobre los regazos de un Dios omnipotente, cuyo Dios decide que el sol va a salir por ese mismo lugar hace más de 6.000 años y seguirá siendo así hasta el último día de nuestra existencia. No te preocupes por lo que puede estar aconteciendo, porque Dios tiene el control de la salud. Por eso lo tenemos a Félix acá. Estuvo embromadito, pero está precioso, mira cómo lo tenemos. Su esposa la han operado y está fuera de peligro. Todos los estudios que le hicieron, está. La iglesia ora. La iglesia ora. Y ¿sabes qué? Cuando nuestra dependencia está en el Señor, hermano, empezás a vivir lo sobrenatural. ¿Qué te importa lo que te puedan decir? ¿Qué importa que mañana te quedes sin trabajo si Dios tiene una mejor propuesta para tu vida? Vale la pena estar tomado de la mano de Dios. Vale la pena vivir la propuesta de Dios. Esto constituía una prueba de fe. Lo que estaba experimentando el pueblo constituía una prueba de fe, una prueba de obediencia, una prueba de confianza del poder sobrenatural de Dios. Verso 20, entonces, ¿qué dice que pasó? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro derrumbó. Yo no me canso de pensar lo que tiene que haber sido el pueblo de Dios contemplando en vivo y en directo lo sobrenatural de Dios. Me imagino a los reyes de Jericó allá adentro, quizás hasta riéndose, diciendo: estos están locos. O quizás estaban aterrorizados por lo que se les venía, porque sabían y habían escuchado al pueblo de Dios. Entonces el pueblo gritó y fue lo que aconteció, hermano. No existe ningún problema que Dios no pueda resolver. El pueblo hizo exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, y hasta parecía ridícula la situación, la estrategia: caminar en círculo, esperar repetidamente, día tras día, sin resultado aparente. Algunos se habrán desilusionado. 6 días vamos a estar dando vuelta, ¿en concepto de qué? Cuando Dios te dice que tenés que esperar sobre cada causa y situación, simplemente esperás. A veces queremos adelantar las ideas de Dios. A veces, como alguien me dijo: no, bueno, está bien, hay que orar, pero a Dios hay que ayudarlo. Imagínate ayudando nosotros a Dios. Lo que sería. Hermanos, vale la pena esperar. Cuando Dios te dice espera, es porque sabe lo que te está diciendo. Cuando el Señor te dice que no te lo va a dar, tenés que estar agradecido porque no te conviene. Cuando el Señor te dice te lo voy a dar, tenés que estar agradecido porque Él sabe claramente lo que te conviene. Como me dijo alguien una vez cuando fui a tomar un helado: denme frutilla y chocolate, y me empujó así, me dijo: no, yo sé lo que te conviene, y pidió una serie de gustos que yo ni siquiera los conocía, los gustos, pero bueno, menos mal que tuve el helado, menos mal que estuvo rico. El Señor sabe, hermano, lo que te conviene. Finalmente vamos concluyendo. ¿Cuáles son las murallas a vencer? ¿Qué impide llegar al lugar de bendición en nuestras vidas? Si hay algo en lo que podemos reflexionar en cada momento de nuestras vidas, es precisamente examinar tu vida hoy, porque la clave está en confiar, en depositar nuestra confianza en el Señor. La clave está en saber esperar en el Señor, porque Él es un Dios poderoso, que solamente Él, con sus estrategias, puede cambiar la historia de nuestras vidas. Nosotros no podemos cambiar ni siquiera la historia de nuestra propia vida cuando luchamos con nuestra carnalidad. Pero cuando nuestra dependencia depende del Señor, cuando nos ofrecemos
en sacrificio delante de la presencia de Dios, entonces el Señor empieza ahí a trabajar sobre nuestra vida. Y antes éramos unos lobos, unos dragones tirando fuego por la boca, y nos empezamos a convertir en lo que Dios quiere para su honra, para su gloria y su propósito. Hermanos, que podamos entender claramente la importancia que es vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Y sabes qué? El Señor recompensará tu obediencia. El Señor recompensará tu sacrificio. El Señor recompensará tu dedicación por el simple hecho de que Él no es deudor de nada. Y Él cumple su palabra desde la antigüedad pasada y la seguirá cumpliendo hacia la eternidad futura. Pero ¿sabes qué? La ardua tarea de nuestra confianza en el Señor depende de nuestra decisión. De renunciar a mi propio yo para que Cristo viva en mí. Y no hay otra. Y no busques alternativas. No hay otra. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos.